Sin embargo, estos mismos que muestran escepticismo, cuando se trata de explicar la maldad que reina en este mundo versus algunos vestigios de bondad, ellos suelen llamarle la lucha entre el bien y el mal. Yo diría, y es que finalmente no es lo mismo, aunque desde luego algunos religiosos que se llenan de fanatismo, abusan de la definición o de la concepción de la guerra espiritual. El estudio del libro de Daniel nos hace el recordatorio en cada uno de sus pasajes de que esta guerra es cierta y que hay un mundo espiritual que no podemos ver, pero que allí se libra una guerra entre demonios y ángeles. La Biblia, por cierto, no defiende la definición de ese conflicto, no la encontrarán tal cual, pero sí lo da por hecho. En pasajes como el que cita, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que contra potestades de maldad y otros. Es importante que nosotros entendamos que usted y yo como cristianos tenemos parte activa en esa guerra. Y es importante que entendamos que nuestra misión no es destruir a Satanás o a sus demonios. Nuestro objetivo es rescatar a aquellos que ya están encadenados en ese mundo de maldad. Y cuidado, pasa por alto nuestro objetivo. Porque cuando eso lo olvidamos el porqué de nuestro involucramiento en esta guerra. La Biblia nos da un sinnúmero de herramientas que podemos usar en dicho conflicto. A la vez, deja al descubierto al enemigo. Describe en la profecía que esa guerra ya ha sido ganada. Nosotros no deberíamos temblar ante ello. Puntualmente cita que Satanás y los suyos serán lanzados al lago de fuego, y lo hace a través de la profecía. Que la única preocupación suya y mía debería ser volvernos instrumentos útiles para rescatar personas en este trágico destino, que ellos no vayan a ese infierno por la eternidad. Por eso es que la profecía describe 3 o 4 mil años antes cuál es el destino de esta guerra, y nos permite a nosotros estudiar y nosotros involucrarnos en forma atinada en este conflicto. Es por eso que vamos a estudiar desde esta noche y quién sabe hasta qué semana los capítulos que restan del libro de Daniel, porque todos obedecen al resumen de esa guerra. Todos obedecen a que en efecto ya han sido vencidos, pero hay cosas que usted y yo debemos estudiar en ello. Por eso y más, nuestro sermón de hoy se titula Las 4 bestias. Vayan por favor al capítulo 7, libro de Daniel, capítulo 7, y por favor cuando la cita encuentran, se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Las 4 bestias, libro de Daniel, vamos hasta el capítulo 7. ¿Listas sus Biblias? Vamos al verso 1 y reza así. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Un paréntesis, los que son acuciosos de ustedes deben estar preguntándose, oiga, pero ¿y es que acaso no murió ya Belsasar en el capítulo 5? Es que los capítulos 7, 8, 9, 10 hasta el 12 no necesariamente llevan un orden cronológico. En efecto, Daniel soñó esto mientras Belsasar aún vivía.
y los capítulos del 6 hacia el 1 en forma descendente eran cronológicos en la historia, pero no así del capítulo 7 en adelante. Verso 2, Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Paréntesis. Los 4 vientos del cielo se refiere en profecía a los 4 puntos cardinales. Y cuando se refiere al gran mar, está haciendo eco de una multitud de la humanidad misma de todos los confines del planeta. Entonces dice que en su visión él vio la historia del planeta. Verso 3, y 4 bestias grandes, diferentes una de la otra, subían del mar. Esto de que subían del mar refiere que surgían de las naciones mismas. Un poeta diría un mar de gente, que no es más que una forma retórica de decir una multitud. Entonces estas bestias surgen precisamente de la humanidad. Verso 4, la primera era como león, tenía alas de águila. Vayan hasta el versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Ustedes preguntarán, ¿qué es esto? Bueno, hasta ahí leemos y oramos. Señor, te pedimos la bendición en esta noche, que podamos recibir instrucción de tu Espíritu y que podamos vivirla. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Antes de explicarles el sueño, es importante explicar la definición de sueños dentro de la Biblia para que nadie caiga en el error. Es que hay personas, especialmente los que se llenan de fanatismo, suelen insistir en que han tenido sueños, que Dios les habló, que alguien se los interprete, o ellos mismos se vuelven intérpretes de sueños, visiones o cosas llenas de misticismo, alejadas del texto bíblico. Por eso hay que explicar al respecto, e inicio diciendo: Dios se revela al hombre por medio de 2 envases que los estudiosos llaman revelación natural y revelación específica o especial. Y lo de revelación con V, desde luego, develar, mostrar, desnudar algo que estaba oculto. Entonces, la revelación natural es la forma en cómo Dios se revela o se manifiesta a la humanidad por medio de la naturaleza misma. El salmista dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En español nuestro, él escribió que los cielos mismos, a través de tantas revelaciones como el arco iris, como un rayo u otro sinfín de revelaciones, Dios se está dando a conocer al hombre. Y a eso se le llama revelación natural. Luego llaman revelación especial a hechos específicos como la Biblia misma, en donde de forma escrita Dios se ha revelado a la humanidad. Sabemos por esta misma revelación escrita que no es la única forma en cómo Dios habla a sus hijos. Estoy diciendo que cierto es que se manifiesta a través de la naturaleza, cierto que la Biblia contiene la revelación completa de Dios para el hombre, pero ella misma dice
que podemos recibir alguna palabra en forma directa o específica de parte de Dios a nuestras vidas. Y eso podría ser un sermón, podría ser un canto, en el cual, mientras el predicador está hablando al respecto, usted dice, usted siente, esto es con mi vida, y el predicador no tenía ni una pizca de idea de que yo podía estar necesitando algo como esto. ¿Cómo puedo saberlo en medio de casi 800 personas? No es posible. Dios puede hablarle a usted a través de un amigo, alguien que quiere darle un consejo y Dios está usándole como un instrumento. Y por supuesto que esa es otra revelación específica de parte de Dios a la humanidad. Como por supuesto también es posible que Dios nos hable por sueños. Nadie dijo que eso sea antibíblico. Nadie dijo que Dios no puede ministrarle a usted a través de un sueño o de una visión. Por supuesto que sí. La misma revelación escrita, la Biblia, que Dios dejó para sus hijos, dice que en aquellos tiempos recibiríamos ese tipo de revelación de parte de Dios a nuestras vidas. Ahora, eso no significa que hay que dar rienda suelta a cada cosa que soñamos, como lo hace un sinnúmero de gente llena de fanatismo. Cada cosa que vean frente a ellos la atan con asuntos espirituales, y lo que es peor es que dicen de forma tajante, Dios me habló. Debo decir, y sin irrespeto alguno, a los que creen que Dios alguna vez les habló a través de un sueño o de una visión. Es muy probable que sea cierto, como también es muy probable que lo que usted soñó se debía a una indigestión o a una sugestión. Y no estoy irrespetando ni tampoco poniendo en duda lo que usted dice haber sentido. Porque hay personas que, recalco, su emocionalismo los empuja a actitudes fuera del texto bíblico. Y como claro, yo ahora estoy poniendo en duda lo que usted dice fue un mensaje de Dios, ya está enfadado o enfadada. Y diciendo, ese predicador es uno de esos hombres que matan la fe. Porque en lugar de animarme, está poniendo en duda y sugiriendo que lo mío fue una indigestión. Oiga, es probable. O es probable que alguien habló con usted al respecto y su inconsciente le hizo en el sueño que usted tuviese esos pensamientos. Como también es probable que Dios le habló. ¿Quién soy yo para decir es o no es? Una de las características de la revelación especial o específica es que Dios le está hablando a usted, no a mí. Entonces yo no tengo por qué poner en tela de duda lo que usted dice Dios le dijo. Como también es absurdo que usted me venga a preguntar a mí, oiga pastor, quiero que escuche un sueño y que me dé su opinión a ver si es de Dios o no es de Dios. Por favor, yo no tengo el don de Daniel. Sí, pero usted es mi pastor, podría darme una idea. Bueno, también le diré, no tengo el don de interpretación de sueños. Entonces solo prestaré atención por respeto y le diré, voy a unirme en oración a usted para que Dios le diga qué es lo que significa ese sueño. Pero sí puedo darles algunos consejos bíblicos de forma puntual. El primero, si su sueño o lo que dice usted haber visto o sentido está en contraposición a lo que la Biblia dice, lo suyo ni siquiera es un sueño, es una pesadilla.
si lo que usted dice haber experimentado está de acuerdo al texto bíblico, bueno, ya va por buen camino. Y ese es el peligro de los que dicen que Dios les habló. Si usted es conocedor de todo el texto bíblico, entonces está bien que se jacte de decir que está seguro que eso viene de Dios. Pero si usted lo único que ha leído es Mateo, y ni siquiera completo, por favor, no caiga en la ignorancia de afirmar cosas que usted no entiende. No importa, predicador, lo que usted diga. Yo insisto que eso fue de Dios, en buena hora. Yo solo estoy diciéndole que si no está apegado al texto bíblico, usted corre el riesgo de decir o sentir herejías. Segundo consejo: el misticismo o las amenazas no son parte de un mensaje de Dios para sus hijos. Déjelos a un lado. Cuando hablo de misticismo o amenazas, es que personas fanáticas insisten en decirle a otros: tuve un sueño y estabas ahí, y yo vi que en tu espalda había humo negro, y que luego había una imagen de una mujer y tenía un aspecto de ultratumba. Lo único que le hace falta es decir el nombre del amante. Pero ese, claro, no se lo dice. Y debo deducir que la intención de esa persona era exhortar a ese hombre que deje esa relación adúltera. Yo le diría, ¿por qué no mejor se arma de valor, de oración, va donde esa persona y le dice: hermano, perdóneme si yo soy impertinente, pero siento la responsabilidad de darle un consejo y creo que va por mal camino con esa mujer. Dijo lo que debía decir, pidió perdón por si esa persona se enfada y no vuelva a abrir nunca su boca. Pero eso de empezar de que soñé, que lo vi en una visión y llena de misticismo, o luego de amenazas, y que entonces la gente, y todo alejado, por supuesto, del texto bíblico. Y hay iglesias, debo decirlo, que se prestan más a este tipo de cosas. Y yo diría que son las que no estudian la Biblia, porque como no tienen nada que decir, entonces inventan cada cosa. Y puedo decirles que en estos 20 y algo de años de ser predicador, me han dado tantos sueños, tantas visiones y tantas profecías a mí, y bendito Dios, todavía no se ha cumplido ni una. Y también he recibido de parte de Dios algunas exhortaciones bien claras de parte de cualesquiera personas, sin necesidad de misticismo ni de ningún tipo de fanatismo, con texto bíblico o con un consejo. Si algo es de Dios, tercero y último consejo antes de entrar en materia, Dios le va a poner la paz y la tranquilidad. La Biblia enseña que el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu. Entonces, si usted es salvo y usted tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida y le dicen algo, el Señor le va a poner a usted la paz para saber que eso viene de Dios o no viene de Dios. Y aún si eso es un regaño o una confrontación, pero si viene de Dios, usted lo va a recibir muy bien, porque el Espíritu Santo está hablando con usted. ¿Usted quiere ejemplos bíblicos de lo que acabo de decir? Tengo muchos, pero tiempo no, solo referiré al de David y Natán. Nadie tenía valor de enfrentar al rey, ni de decirle nada.
Era el rey. Su palabra era la vida o la muerte de quienes hablaban. Pero Natán llegó y le dijo: tú eres el hombre adúltero que Dios está diciendo. David cayó de rodillas. No podía enfrentar a la palabra de Dios. Dios pondrá la paz, el sentimiento para saber que eso viene de Él o no viene de Él. Así es que espero que con estos 3 consejos usted y yo podamos caminar en paz respecto a los sueños, y si tiene por compañero de trabajo o de vecindario o de familia algún soñador de sueños, usted ya sabe que puede aconsejar. Bueno, entremos en materia y tengo que presentarles el sueño. En casa ustedes versículo por versículo van a leer todo esto, pero yo voy a resumirlo en esta presentación. Así es que ustedes deben recordar esta imagen. Esta es la del capítulo 2 del mismo libro de Daniel, cuando Nabucodonosor soñó con una figura de oro que representaba a Babilonia. Luego, en los hombros y el pecho, la plata significaba a Medo-Persia. Bronce era la representación de Grecia, el hierro era la representación de Roma, y finalmente los pies, hierro, barro cocido, que eran parte del hierro, que representaba lo que ahora voy a explicar. El sueño del capítulo 2 era el resumen de la historia de la humanidad. Todavía no. Era el resumen de la historia de la humanidad. Y decía en una sola visión qué es lo que pasaría hasta el final de los tiempos. Quienes no recibieron ese estudio entenderán que no puedo regresar y explicarlo todo de nuevo, pero está íntimamente relacionado con el estudio de hoy. Es más, yo puedo decirle que esto es como una especie de desmontaje de un motor. Para los mecánicos o los ingenieros entenderán esto de mejor forma. Cuando uno va a estudiar un motor, se recomienda hacerlo por partes mientras lo estudia o lo conoce, y hay que ir desmontándolo para luego hacer un dibujo de conjunto y ver cómo funciona. Entonces, lo que el libro de Daniel hace en sus capítulos es ir desmontando la profecía, y el capítulo 2 es algo así como el motor completo. Del capítulo 7 en adelante lo vamos a ir desmontando, y vamos a ir quitando las piezas, y vamos a ir poniendo detalles que aclaran más cada uno de los significados de esto. Ahora, ¿qué pretendía Dios al revelar esto a la humanidad? 1, desnudar las mentiras de Satanás. 2, decirle a la humanidad, y especialmente a nosotros, sus hijos, de que esta guerra ya ha sido ganada, que Jesús venció en la cruz del Calvario y pronto establecerá su reino milenial, que Satanás y sus demonios ya han sido derrotados, que usted y yo somos soldados en esta guerra, no para destruir a Satanás, ya lo está. Somos soldados para rescatar a aquellos que están encadenados por las mentiras de Satanás y sus demonios. Por ello, resulta interesante conocer todo el conflicto. Siga, ahora vean el sueño del capítulo 7. En sus casas ustedes van a leer, ya sea estén en esta o en esa pantalla, van a leer que la primera bestia que vio Daniel en su sueño era un león y que tenía alas de águila. Si no todos, la mayor parte de los estudiosos están en común acuerdo que era la referencia al trono de Nabucodonosor. De hecho, en los vestigios de Babilonia,
quedan registrados leones alados. Algunos sugieren que la historia misma le llamaba así a los ejércitos de Nabucodonosor, porque desgarraban con la fuerza de un león, pero además eran muy veloces, muy hábiles, y que en honor a ello se le ponían alas al león. Y esto es algo así como un símbolo, como una mascota de un reino. Hoy día, ¿alguien tiene idea con qué animal se representa la antigua Unión Soviética, ahora Rusia? Con un oso. ¿Tienen idea con qué animal se representa los Estados Unidos de América? Con un águila. Entonces, usaban algún animal para representar algunas de sus características que los identifican. Algo parecido es esto. Siguiente. Luego vio un oso, que por cierto estaba inclinado, que una parte se levantaba más que otra, y que tenía en su hocico 3 costillas. Y sabemos que el oso es otro animal que desgarra a sus víctimas, y sabemos que el imperio que sucedió a Babilonia, los medo-persas, 2 reinos. Sabemos que los persas eran un poco más fuertes que los medas. Se intuye que incluso los persas conquistaron a los medas, aunque luego fueron una alianza. Y también se sabe que los medo-persas tuvieron que conquistar a Lidia, a Egipto y por supuesto a Babilonia. Así es que todo apunta a que lo que soñó en el capítulo 2, el pecho y los brazos de plata, corresponden al imperio de los medo-persas. Sigue. La tercera bestia que vio es un leopardo con alas y con 4 cabezas. Sabemos que la historia registra que el imperio que sucedió a los medo-persas fue el imperio de Alejandro Magno, el imperio griego. Olvido si murió a los 33 o 35 años de edad Alejandro. Pero si usted piensa esto 2 veces, Alejandro Magno era casi un muchacho cuando había conquistado el mundo conocido, porque a los 33 años todavía se es un hombre muy joven, y él conquistó cada uno de esos reinos con tanta velocidad como la velocidad de un leopardo. No en vano su edad. Pero su gobierno no fue muy largo. Murió muy joven. No sin antes haber dejado su imperio a sus 4 grandes generales, a Ptolomeo, Casandro, Lisímaco y Seleuco. Estos muy conocidos en historia, que fueron los 4 que realmente gobernaron a Grecia en cada una de sus divisiones o provincias. Si usted es amante de la historia, podrá encontrar qué parte del mundo conquistado reinó cada uno de estos generales en un mismo imperio. Ellos en la misma posición, pero gobernando distintas partes del imperio. Y coincide perfectamente bien con la tercera bestia que Daniel soñó. Y atentos, esto Daniel lo escribió varias centurias antes de que sucediera. Daniel no entendió nada de lo que estaba escribiendo o viendo. Para mí ahora esto resulta un tanto sencillo, porque basta con haber leído un poco de historia y uno puede irse guiando. Pero no fue así para Daniel. Él solo vio 3 bestias. El mismo ángel explicó que obedecía a 4 grandes reinos, pero claro, la ventaja para nosotros ahora, ya esto es historia. La cuarta de las bestias es lo que está en la esquina inferior. Podrán notar
que no es un animal conocido, sino más bien algo como sacado de ultratumba, algo espantoso y no con una descripción de una especie de animal reconocida. Dice que tenía 10 cuernos, pero que además, después de esos 10 cuernos, salía otro cuerno muy superior a esos 10. Cuando estudiamos el capítulo 2 y vimos los dedos del cuarto reino, les expliqué que el hierro con el barro cocido jamás se mezclan. Y en esa oportunidad también les mostré que de la misma forma que no se mezclan, pues eran 10 reinos. Ahora, estos 10 reinos están relacionados con la cuarta bestia. Esta cuarta bestia, sus 10 cuernos, dice la profecía paralela, y esta misma, ustedes lo leerán más tarde en sus casas, que son una sola bestia que se conforma de 10 reyes, un imperio que tiene 10 reinos, y que después de eso surgirá un solo rey que guiará a toda esa bestia. Y cuando empezamos a leer Apocalipsis, cuando leemos Ezequiel, otros libros proféticos paralelos, nosotros encontramos con facilidad que la profecía reza que en los últimos tiempos Roma resurgirá como imperio y que no será por sí sola, sino que se convertirá en una confederación de naciones. 10 naciones guiadas por un solo imperio, pero que nunca dejarán identidad, sino que serán 10 reyes en uno solo. Y por eso los escatólogos, los estudiosos de la profecía, siempre tiemblan cuando surgen grupos como el G8, cuando surgen grupos como las Naciones Unidas, cuando surgen grupos que forman TLC, especialmente cuando lo hacen en Europa. Y cuando otras grandes potencias de Asia o de América se les unen. Porque ahora mismo cualquier escatólogo podría sugerir que el G8, las naciones más industrializadas, militarizadas y más cosas, si a esos 8 se les unen 2 países más, la profecía está cumplida. Y son las 10 naciones que van a regir al mundo entero. Y sabemos que desde hace mucho tiempo el mundo entero está intentando homogeneizar la moneda, el idioma y por último la religión. De hecho, les cuento, en este orden, el mandarín es el idioma más hablado en el planeta, pero solo en Asia. El inglés es la segunda lengua que más se habla en el planeta, y esta sí alrededor del mundo. Y finalmente, como dato curioso, el español es la tercera lengua que más se habla en el planeta. La pregunta es, ¿cuál de estas lenguas se va a convertir en el idioma universal? Aun cuando han pujado el mandarín y el español y el inglés, ninguna aún. Pero sí vemos cómo la moneda sí está siendo más pujante, el euro y el dólar compitiendo, y últimamente también se escucha con el yen. Y lo mismo se escucha de la religión, que uno de estos días las iglesias se unirán en una sola definición, y cuando eso suceda es porque le abrieron el camino a la cuarta bestia. Esto es profecía. Hasta la tercera bestia es únicamente historia, pero la cuarta aún no ha sucedido. Y
cierto si alguno de ustedes dice, pastor, ¿significa que todo lo que dijo de la cuarta bestia es especulación? No, yo utilizaría mejor conjetura, en honor a los cabos sueltos que todos los libros proféticos de la Biblia contienen, y que todo apunta hacia ahí. Y finalmente, y el último cuerno, ¿qué representaría? Simple, el anticristo, porque la profecía reza que estas 10 naciones, el cuarto imperio, Roma, el único que nunca fue conquistado, en los últimos días resurgiría y daría el trono a un solo hombre, que es el anticristo. Allí mismo encontrarán en el capítulo 7 de Daniel que este cuerno habla cosas grandes, es decir, tiene un carácter o una personalidad carismática. Y les animo a que ustedes reparen en este detalle histórico. Si no todos, la mayor parte de los dictadores genocidas en la historia han tenido algunas cosas en común. La primera, hablan hasta por los codos. Y dicen tanta insensatez y barbarie, y las multitudes los escuchan y los aplauden. Aunque aún una persona sin mayor educación puede cruzar sus brazos y decir, ay, ¿cómo puede decir tantas tonterías? Pero revise la historia y lo descubrirá. También descubrirá que esos hombres nunca aparecen con una mujer a la que aman. Y parece que la mujer solo es un instrumento de placer a la que discriminan y maltratan. Y hoy no le estoy hablando de profecía, le estoy hablando de historia. Y basta con que piense en cualquier genocida, cualquier dictador, y usted dirá, de veras, nunca se le conoció una mujer a la que dijera su esposa o a la que amara. Y la Biblia dice desde este tiempo que eso era precisamente el espíritu del anticristo. Y que el anticristo hablará grandes cosas, que no amará a mujer alguna, y que además blasfemará contra Dios y contra sus santos. Entonces surgirá el anciano de días, que ya no tengo tiempo para decírselos porque solo me quedan 5 minutos. Y debo terminar con la esperanza de que ustedes van a ir a casa y van a leer completo el capítulo 7. Debo terminar regresando a la misión que usted y yo tenemos en este conflicto, porque note, ¿podés apagarlo, Alessandro? Gracias. Yo no he hablado más que de un conflicto entre reinos. No he dicho más que una guerra espiritual y no he referido a otra cosa que a la lucha entre el bien y el mal. Babilonia contra los medopersas, luego los griegos sucediendo a los medopersas, finalmente Roma, y eso es la historia. Un conflicto entre el bien y el mal. Y ahora regreso. Nuestra misión en esta guerra es servir de instrumentos para que aquellos que han sido engañados y que están encadenados en su destino hacia el infierno sean rescatados. Por esa razón es que nosotros no somos gratos para Satanás y sus demonios. No crean que somos significativos y que ellos están preocupados. Ay, mire ese hombre o esa mujer. Simple y sencillamente somos estorbo, porque somos instrumentos si cumplimos el objetivo para el cual Dios nos diseñó. Eso es lo que hizo nuestro supremo pastor, nuestro Señor. Dio su vida en rescate por los que van hacia el infierno. Y los que somos seguidores de Jesús, se espera
que hagamos lo que Jesús hizo, que ser instrumentos. Él no nos está pidiendo necesariamente que ofrendemos nuestra vida. Eso ya lo hizo Él. Ahora solo se espera que nosotros cumplamos con el plan que Dios diseñó para usted y para mí. Y usted debe saber qué parte, qué rol es el suyo dentro de este ejército. Y por supuesto, que el día que hombre o mujer, joven o adulto, acepte su compromiso y su parte en esta guerra, por supuesto que desde ese momento usted será un blanco para Satanás y sus demonios. Pero no debe preocuparle, ellos ya están vencidos. Más bien estoy diciéndole esto para que usted no distraiga su atención en otras cosas. Eso es lo que Satanás quiere. Mire, al principio de la historia, Satanás quería que la gente le tuviera miedo. Y por eso tanta superstición en la Edad Media y cosas llenas de mitología y tonterías. Y la gente se imaginaba a Satanás con cola y cosas tontas como esas. Después, con la tecnología, Satanás cambió el drama y ahora no quiere que se le vea de esa forma. Ahora, incluso ha bombardeado a la humanidad para que simplemente digan que Él no existe. Y como no existe, no tienen que temer de lo que Él pueda hacer. No le bastó, y como hay algunos dentro de la iglesia que somos, parece, muy negligentes, entonces Él con usted y conmigo hace otro tipo de cosas. Porque usted y yo sí creemos, usted y yo no le tenemos miedo, porque sabemos que mayor es el que está en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que Él hace con nosotros? Pone nuestra atención en cosas como esta. Muy atentos. Intenta que nuestros matrimonios se resquebrajen. Por buen predicador, buen líder, buen consejero, buen siervo que sea un hombre o una mujer, cuando su matrimonio se hace añicos, su vida se hace añicos. Y es entonces cuando usted ya no es un instrumento calificado. Por eso hace eco, no de que estemos endemoniados, porque no lo estamos, ya somos salvos. Hace eco de nuestro mal temperamento. Hace eco de que uno usa la grosería, el otro el descuido, la otra el desgane y el otro el orgullo, hasta que de pronto está hecho añicos ese matrimonio. Cuando está así de debilitado, no oran, no leen la Biblia, no sirven a Dios, y entonces aparece una mujer en minifalda o un hombre con un buen cuerpo y provoca una infidelidad y se acabó ese buen soldado. Es lo que Satanás está haciendo con la iglesia. Otro buen ejemplo es la prosperidad y el entretenimiento. Hay algunos de ustedes, o todos, jamás se atreverían a blasfemar en su sano juicio, jamás pensarían en dañar a otras personas en su sano juicio, pero Satanás y sus demonios no le piden que haga eso. El mal lo que le anima es a que usted trabaje duro, que no tenga tiempo para orar, para venir a la iglesia o involucrarse. Luego lo seduce para que usted ocupe el dinero que justamente se ha ganado en diversiones, deporte, comodidades y una serie de cosas, para que usted no tenga tiempo para las cosas espirituales. Y cuando eso sucede, usted está tan pero tan débil espiritualmente hablando. Usted en ese momento ya no es un soldado que está en el frente de la batalla.
en realidad ya ni siquiera le importa ir a la batalla y no se da cuenta de su grave y terrible error. Hasta se sienta a comer con el enemigo. Usted dice, no, pastor, ¿cómo que no? Si los que están enredados en prosperidad, los que están enredados en entretenimiento, están compartiendo fiestas, comidas, deportes con un montón de gente que blasfema contra su fe. Y usted se ríe. Ahora le estoy demostrando que usted está compartiendo con el enemigo. Está tan pero tan débil que pronto vendrán las tentaciones, pronto vendrán los problemas y usted se va a ver obligado por su propia debilidad, la Biblia llama concupiscencia, a ceder a las cosas que usted jamás en su sano juicio, o mejor digo, en su juicio espiritual, jamás pensó hacer. ¿Como cuál? Está engañando a su esposa. Está engañando a su esposo. ¿Por qué? Porque usted está ya descalificado. No blasfemó. No, tampoco negó nada de lo que la Biblia dice. Simplemente le sacaron de las filas. Y como usted ya no está siendo efectivo en ese ejército, usted está descalificado y ahora puede hacer daño a otros mientras se daña a sí mismo. Dios en su omnisciencia y en su misericordia quiso que conociéramos todo esto y que empecemos a usar las herramientas que la Biblia nos da para ser fuertes, como el estudio del domingo anterior. Pero es decisión suya lo que usted quiere hacer con su vida. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias por tu palabra y por lo que ministras. Te ruego toques nuestros corazones y si hay personas sin Jesús, toques sus vidas. Mientras oran, si alguien nunca antes abrió su corazón a Jesús, no le invito a pasar al frente, que cambie religión o algo parecido. Esto es entre usted y Dios. Le invito a que abra su corazón para recibir a Jesús. Habrá alguien que esta noche dice, yo quiero abrir mi corazón a Jesús y levanta su mano en señal. Alguien que desea luchar en el ejército del Señor. ¿Habrá alguien? Señor, si todos somos salvos, gracias. Despídenos en tu paz, en tu nombre oramos. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos. Nos vemos fin de semana. Que la paz de Dios nos acompañe a cada uno. Vani.